Buenas noches, queridos hermanos. Esta noche vamos a retomar las reflexiones espirituales. En esta oportunidad me toca dar a mí la conclusión final de la carta apostólica Patrix Corde del Papa Francisco. Y vamos a ver el segundo tema con nuestro hermano Carlos Vides de la Paternidad en Cristo. Buenas noches, hermanos en Cristo. Hoy concluiremos las enseñanzas sobre la carta apostólica Patris Corde, Corazón de Padre, del Papa Francisco, presentada con el motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Oremos. Padre misericordioso, hoy te damos gracias por permitirnos, según tu voluntad, que humildemente compartamos entre hermanos la vida de San José, patrono de nuestra comunidad de hombres y de nuestra Santa Iglesia Católica. Humildemente te suplicamos, derrames una nueva unción de tu Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe y nos enseñe a imitar a nuestro Padre espiritual y amar con corazón de Padre como Él. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu voz. Como les comentaba, hermanos, vamos a dar la conclusión de la carta apostólica esta noche, referente a nuestro santo San José. Dijo Dios a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre. El objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor en este santo, para ser impulsados e implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución. En efecto, la misión específica de los santos no solo es conceder milagros y gracias, sino interceder por nosotros ante Dios, como hicieron Abraham y Moisés, como hace Jesús, el único mediador, que es nuestro abogado ante Dios Padre, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Esto lo podemos ampliar en Hebreos 7:25 y Romanos 8:34. Los santos ayudan a todos los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Su vida es una prueba correcta de que es posible vivir en el Evangelio. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y a ellos, los santos, su vez, son ejemplos de vida a imitar. San Pablo exhortó explícitamente: vivan como imitadores míos. San José lo dijo a través de su elocuente silencio. Ante el ejemplo de tantos santos y santas, San Agustín se preguntó: ¿no tendrás tú lo que estos y estas? Y así llegó la conversión definitiva, exclamando: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Qué bonito reflexionar en esa última frase. Tarde te amé, belleza tan antigua y nueva. No queda más, hermanos, que implorar humildemente a San José la gracia de las gracias de nuestra conversión. A él dirijamos nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, y a ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre,
Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia, valentía y defiéndenos a tomar el mal. Amén. Creo que a todos los que participamos en esta experiencia de poder conocer un poquito más a nuestro santo San José, nos quedó una experiencia formidable, más en estos días que eh, nos acoplamos a la celebración del Día del Padre. Creo que es un mensaje que nos tuvo que haber dejado grabados en nuestros corazones lo importante de la devoción de San José para nuestras vidas, lo importante de cómo él actuó y cómo nos enseñó o cómo nos enseña a ser esos custodios de nuestra familia para poderlos llevar a un momento de tranquilidad, de ternura, de amor, de enseñarle a nuestros hijos esas características fundamentales de la vida y sin dejar al lado a nuestras esposas, que son una fuente importante en la Sagrada Familia. Ese es un mensaje de amor que a mí sinceramente me dejó muy emocionado, muy agradecido por haber participado en estas transmisiones de nuestro santo San José. Ahora escuchemos con atención el resumen de las enseñanzas recibidas hasta hoy. Amado Jesús, aquí estamos tus hombres católicos. Y a continuación dejamos a nuestro hermano Carlos Vides con el tema Paternidad en Cristo. Adelante, Carlitos. Buenas noches, hermanos. Gracias, Alfredito. Quería hacer un breve resumen de las actitudes del corazón de San José, que son ejemplo para todo papá. Ustedes ya lo recibieron ahorita en el WhatsApp de la comunidad. Se los voy a leer. San José casto es ejemplo de un amor casto que requiere poner a los demás por encima de uno mismo. San José justo, un corazón que supo entregarle a Dios lo justo y necesario, su amor, su trabajo y su vida entera. San José protector, sus cuidados con Jesús y María son ejemplo de un amor valiente y entregado que debemos imitar. San José trabajador, el amor implica trabajo. Además de su profesión, supo esforzarse en su labor de padre y esposo. San José fiel, a pesar de las dificultades, San José mantuvo la fidelidad a su palabra con sus obras. Y San José prudente, un corazón que vive la sabiduría al momento de actuar, incluso en medio de situaciones difíciles. Ha sido, como decía Alfredito, una bendición la invitación que nos hizo la Iglesia a través del Papa Francisco para que nosotros reconozcamos la devoción a San José y su importancia vital dentro del plan de salvación de Dios. San José ha sido un poco relegado dentro de la Iglesia, ¿verdad? Y ahora está tomando un nuevo empuje, ¿verdad? Dado que todas esas experiencias humanas que él ha vivido, las estamos viviendo nosotros, ¿verdad? En esta época hay muchas personas que están viviendo la migración, por ejemplo, y necesitan un ejemplo de un padre, de un esposo responsable que se hace cargo de su familia, aunque tenga que emigrar, ¿verdad? Aunque tenga que dejarlo todo para confiar en la providencia de Dios, y así en cada una de estas áreas que hemos desarrollado. Estoy seguro que las personas que nos sirvieron, que Dios los bendiga, recibieron ese tema como propio y nos lo hicieron sentir así. Así que es una bendición de Dios el haber iniciado también este proceso de enseñanzas a través de los hermanos con San José. Es una bendición. El estar
finalizando el día del Sacratísimo Corazón de San José que hoy se celebra, es otra bendición. El que nuestra comunidad esté bajo el patrocinio de San José es otra bendición. Así que sintámonos bendecidos por San José. Por algo el Señor lo puso en nuestros corazones, ¿verdad? Todas esas no son coincidencias, son diosidencias. Dios lo permite para animarnos y nos dice, sigan ustedes, están bajo el patrocinio de San José, sigan invitando a José, sigan meditando y reflexionando su vida, vuelvan a ver los videos, vuelvan a leer las cartas y las reflexiones espirituales que hablan de José para que ustedes asuman ese testimonio de vida. Bueno, y para finalizar este aprendizaje que hemos tenido personal que nos ha dado el Señor estudiando a su papá San José, pues vamos a finalizar como conclusión de aprendizaje y como celebración de nuestro aniversario, hermanos, ya 6 años, que son poquitos años, pero han sido bendecidos los años, en el tema que se llama la paternidad en Cristo, ¿verdad? Que ese es el objetivo, digamos, de que nosotros debemos de sacar en conclusión de las enseñanzas que todas las acciones que nosotros hagamos en nuestra vida tienen que ser en Cristo. Y entonces ahora vamos a estudiar lo que hemos aprendido de la paternidad en Cristo. Y la primera observación que nos hace el Señor para poder cumplir esa paternidad dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Verdad? Ahí en el título ya nos está diciendo el contenido. El contenido es que para que yo viva una paternidad en Cristo, pues ya el Señor me ha dado su amor y ha sido derramado en mi corazón. Bendito sea Dios. Bueno, hace 6 años que dio inicio a la comunidad de hombres católicos San José para la gloria de Dios. La gran mayoría de los que hemos sido invitados por Jesús y movidos por el Espíritu Santo a pertenecer y permanecer en la comunidad, continuamos recibiendo las enseñanzas de Jesús y además su gracia santificante e innumerables bendiciones, hermanos, y milagros en nuestras propias vidas, en la vida de nuestras familias, en nuestros amigos y en muchas otras personas que el Señor ha querido bendecir por nuestro medio. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, por confiar en estos pobres pecadores y hacerlos útiles en el anuncio y la presencia del reino de Dios. Hoy, además de nuestro aniversario, estamos celebrando el Día del Padre. Y qué lindo, ¿verdad? Porque recibimos una catequesis sobre el Padre a través de San José. Hoy vamos a recibir una enseñanza sobre el Padre en Cristo, ¿verdad? Y eso nos debe de alegrar el corazón y prepararlo para que el día de mañana en la celebración familiar, ¿verdad? Se nos celebre o no, recibamos la bendición de Dios y la gocemos viendo que cuál es la verdadera realidad de ser padre en Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Entonces hoy vamos a reflexionar y mire, les hice un resumen de lo que hemos aprendido de las enseñanzas recibidas desde el principio de la comunidad. Algunos de ustedes estas enseñanzas las han recibido de otra manera en otros temas, pero siempre, ya todos las hemos recibido, todas las enseñanzas estas. Entonces le van a hacer clic ahí en su corazón, en su mente, y van a decir, esto ya lo escuché yo, esto ya lo recibí, ¿verdad? O tal vez no lo recibieron con nosotros en la comunidad, lo recibieron en alguna otra catequesis, homilía, etcétera, o lo leyeron, o escucharon alguna predicación. Pero yo estoy seguro que ya lo recibieron. Y esas enseñanzas nos han sido dadas para poder vivir nuestra paternidad en Cristo. Aquí me voy a detener nada más un minuto para que reflexionemos, hermanos. Una breve reflexión. Es decir, bueno, si yo estoy, fíjese, expuesto, libre y voluntariamente a las enseñanzas de Jesús, ¿cómo debo terminar mi día? ¿Cómo debo terminar mi día? El día es capaz, y soy capaz yo de encontrar en el día de vida que Dios me dio, me he encontrado con Jesús
Me he encontrado con su amor, me he encontrado con su providencia. Y entonces a estas horas de la noche, hermanos y hermanas que van a ver el video, nos sentimos agradecidos con Dios. Bendecimos a Dios por lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, lo que hemos recibido, lo que no hemos recibido. ¿Será ese nuestro estado espiritual? Respóndete a ti en tu corazón, hermano. Porque mira, cada día de vida es un regalo de Dios. Y cada día de vida Dios se manifiesta a nosotros. En la creación, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en las personas con las que compartimos, en lo que recibimos, oímos, escuchamos o vemos o hacemos. O pensamos, o nos imaginamos, o creamos. Ahí está Dios. Pero si no somos capaces de descubrir a Dios en nuestro día, hermano, pon atención a esta enseñanza para que te des cuenta de que tú eres amado por Dios, de que tú no tienes por qué quejarte, de que todo lo que te pasa y te ha pasado ha sido voluntad de Dios en su amor y que todo es para tu bien, hermano, aunque no lo veamos ni lo comprendamos en nuestra pobre mente humana, pero que lo acojamos en nuestro corazón. Y entonces vamos a poder vivir si nosotros aprendemos esto y descubrimos a Dios en cada momento de nuestra vida, que está con nosotros, que nunca se aparta de nosotros. Entonces vamos a poder aprender a vivir nuestra paternidad en Cristo, hermano. Para ello vamos a recordar algunas citas bíblicas en donde el Señor Jesús nos ha planteado el camino y el lineamiento para ser testigos con nuestras actitudes y comportamientos, que somos de Jesús, hermano, que somos cristianos, porque eso somos. Tal vez estamos viviendo como no creyentes, hermano. Y entonces hoy el Señor dice, si has escuchado, yo te he hablado, te estoy enseñando, te he planteado un camino y un lineamiento para que seas mi testigo, testigo del amor de Dios, de la presencia de Dios en tu vida en cada momento, para que tus actitudes sean positivas, proactivas, fuertes, con fe y esperanza en el presente y en el futuro, sabiendo que el pasado fue sanado y que es abono para tu presente y enseñanza para tu futuro. Para que ese comportamiento ya refleje que eres testigo del poder de Jesús resucitado en tu vida y que Jesús mora en tu corazón y el amor de Dios se manifiesta en tus ojos, en tu corazón, en tu cuerpo, en todo lo que haces, que cuando hablas edificas y construyes a las demás personas. Que somos de Jesús, que somos cristianos. Y como cristianos somos padres, hermanos. Esos padres que debemos ser. Y evalúate hoy. Un padre bueno. ¿Eres un padre bueno hoy? Un padre sano. ¿Estás sano emocionalmente, espiritualmente? Físicamente. Un padre puro. Como padre tienes la pureza de intención que debe de tener todo padre a imagen de Jesús. ¿Eres un padre inocente? Que todavía se maravilla de las cosas que suceden alrededor y que no quiere, ni se siente, ni transmite, que es el que tiene toda la razón y conoce toda la verdad. Te reconoces pequeño como niño, ante Dios y ante tu familia, con inocencia. Revisa en tu conciencia si tienes pureza de intención en lo que haces, o estás manipulando y aprovechándote de tu familia. ¿O solamente estás buscando tu propia satisfacción egoísta? Y eres santo, hermano, como padre. Estás santificando tu paternidad. Bueno, esos cuestionamientos son los que vamos a aprender, así que pon mucha atención. Y yo se los voy a plantear, hermanos, hablando de mí, como hemos acostumbrado para hacer nuestra la enseñanza, pero cuando yo hablo de mí, tú tienes que hablar como yo hablo de ti. ¿Verdad? Entonces les digo yo, mire, junto a ustedes, hermanos, en comunidad, que Dios los bendiga. He aprendido
que nada ha sucedido ni sucede en mi vida y en mi paternidad hasta que yo me he encontrado personalmente con Jesús resucitado. Nada. O sea, antes, hermano, que yo no conocía a Jesús resucitado, aunque Él salía a mi encuentro y yo no me encontraba con Él. No ha sucedido nada hasta que me he encontrado con Él. Me ha pasado lo mismo, hermano. ¿Verdad? Entonces nada ha sucedido en mi vida, ni sucede en mi paternidad, hasta que yo, Carlos, Ali, Luis, Afrafita, me he encontrado, Fernando, personalmente con Jesús resucitado. Y ahí comienza todo, hermanos. Entonces así comenzó la comunidad, fíjese. Así comenzó la comunidad. La comunidad, nos reunimos hombres católicos y salió a nuestro encuentro Jesús resucitado. Y entonces aún resuena en mi alma, así como resuena en la tuya, las palabras: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que la iglesia me invita a expresar en la liturgia, ¿verdad? ¿Te das cuenta tú, hermano? Que lo proclamamos en la misa. La iglesia nos invita a proclamar esas palabras, recordando esas palabras de San José, de San Juan Bautista, el precursor del reino de Dios, cuando le dice a los discípulos: he ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces él ya no se presenta a sí mismo, sino que presenta a Jesús. Y la iglesia, siguiendo el camino del profeta, nos está presentando ¿a quién? Pues a Jesús resucitado, hermano. Y entonces a mí me lo presentó como a ti. Y entonces yo recuerdo que Jesús ha salido a mi encuentro. Y esto es importante, hermanos, porque no soy yo el que salió al encuentro de Jesús. Ninguno de nosotros, hermanos. Es Jesús que salió a mi encuentro y al encuentro contigo. Y hoy puedes decir: gracias, Jesús, porque ha salido a mi encuentro. Y lo he visto. Y me ha preguntado, como le preguntó a los primeros discípulos de Juan: ¿qué buscan? Hermano, a ti también te ha preguntado Jesús hace algunos años ya. O te lo está preguntando de nuevo hoy. ¿Qué buscas? Cuando lo hemos visto y nos hemos encontrado con Él, ¿qué buscas en mí? ¿Qué esperas de mí? Y yo le he dicho: quiero ver dónde vives, maestro, rabí. Porque yo andaba buscando, hermanos. Y ustedes conocen parte de mi testimonio. La forma de ser feliz, hacer feliz a los que amaba, pero no sabía cómo, porque ya lo había destruido todo. Entonces yo necesitaba un maestro que me enseñara a vivir, porque había echado a perder mi vida. Entonces buscaba un maestro, como los primeros discípulos. Y Jesús me dijo: ven y lo verás. Sígueme. Y aquí también te ha dicho: Ali, ven y lo verás, sígueme. O Luis, o Rafa, o Fernando. Ven y lo verás, sígueme. Y entonces, ante esa invitación de Jesús, hermanos, cada uno de nosotros, por eso estamos perseverando en una comunidad de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque yo lo sigo y he decidido libre y voluntariamente quedarme con Él a sus pies, junto a Virgen María. ¿Verdad que ahí estamos, hermanos? Ahí estamos, hermanos. Porque Jesús salió a nuestro encuentro. Entonces, cada vez que nos convoca el Señor en el Espíritu Santo para nuestra comunidad, el Señor está ahí y nos dice: siéntense pues, muchachos. A ver, siéntense aquí a mis pies junto a su mamá María, porque para eso los he llamado. Ahí, hermanos, hemos aceptado, y yo he aceptado a Jesús como mi maestro de vida. Y esa es la primera reflexión. Todos nosotros hemos aceptado a Jesús como el maestro que nos va a enseñar a vivir. ¿Qué significa esto, hermanos? Que aceptamos que Él nos enseñara y que le dijimos y nos comprometimos a aprender de Él, a vivir
como Él. Por eso nos hemos quedado a los pies de Él y de Virgen María. Nos hemos quedado a vivir con Jesús para que nos enseñe a vivir la vida del Espíritu Santo. La pregunta para hoy, hermanos, estos años que has estado en la comunidad, estos meses que has estado en la comunidad, ¿te ha servido para que Jesús sea tu maestro? ¿Lo has aceptado como el maestro que te está enseñando a vivir la vida del Espíritu Santo? ¿Estás consciente que Él se hace presente para enseñarte cada miércoles y que necesita y requiere que tú estés presente? ¿Estás consciente de que Él salió a tu encuentro, pero tú decidiste cuando Él te dijo, ¿qué buscas? Y tú buscas felicidad, y tú buscas seguridad, y tú buscas que todo te salga bien, y tú buscas que tu familia y vos estés bien en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus relaciones, con tu trabajo y servicio. Esto es lo que buscas, vivir y realizarte como ser humano. Y Él te dice, bueno, ven entonces pues y siéntate. Pues. Pero vas a sentarte como discípulo. Ahí es donde nosotros aceptamos ser discípulos de Jesús, pero discípulos de un maestro que nos va a enseñar a vivir, hermanos. Eso es lo que nos enseña Jesús, a vivir como Él, la vida de Dios, la vida en el Espíritu Santo, la vida espiritual, católica, cristiana. Bueno, ¿estás consciente de eso, hermano? Porque para eso nos reunimos. Y Jesús nos llama y nos enseña. Entonces la pregunta, si yo he dicho que sí, Señor, yo me he dispuesto a ti, yo estoy dispuesto a aprender, te escucho, quiero poner en práctica y estoy poniendo en práctica lo que me pides, ¿verdad? Entonces dice el Señor, eso es lo que necesito, que sigas perseverando y permaneciendo en tu comunidad para que yo te pueda seguir enseñando. Porque lo que yo te enseño es vida, es felicidad. Mientras más aprendas, más feliz vas a ser y más felices vas a ser a tu familia. Y me lo preguntas hoy como padre, pues más felices vas a ser a tus hijos, como viviendo la paternidad en mí, la paternidad en Cristo. Amén. Ay, mire lo que aprendimos. Qué lindo, ¿verdad? Fíjese que me recordé preparando esto que en las primeras enseñanzas que llegaron otros hermanos, incluyendo ahí a Luis Sazo, que es un hermano que ya no se logró conectar, que su esposa se enfermó y tiene un poco de limitación en la noche para conectarse. Él nos llevó la película del Evangelio de San Juan y precisamente ahí es donde narra este encuentro con los primeros discípulos de San Juan el Bautista y donde Juan el Bautista, el precursor del reino, nos dice que hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces me recordé de eso. Y también lo hemos escuchado en otras lecturas, porque cuando ya fuimos llamados como discípulos, también lo vimos en el documento de Aparecida. Ya tiene tiempecito con algunos de nosotros que el Señor nos viene hablando. Y ahora los que se han unido últimamente, también ustedes fueron llamados hace tiempo, hermanos, en sus comunidades, en sus ministerios, en sus parroquias, en sus servicios, en la lectura de la palabra, en las homilías. Pero hoy todos coincidimos, hermanos. La comunidad de hombres católicos San José ha aceptado a Jesús como maestro de vida espiritual. Aprendemos de Él, nos dejamos enseñar y lo ponemos en práctica. Amén. Bueno, después de caminar con Jesús, como hemos venido caminando, hermanos, durante estos años, así igual que los discípulos y los apóstoles, como discípulos misioneros, aún no siendo misioneros, pero siendo discípulos en camino con Jesús resucitado, porque allá Jesús ya nos ha enseñado, y entonces ya cuando Jesús nos enseña y Jesús ya nos manifiesta la grandeza, inmensidad, altura, anchura y profundidad del amor de Dios entregando su vida por nosotros y resucitando, se nos hace presentes
Y nos pregunta entonces ya diferente, porque mire, primero les dijo a los primeros discípulos que buscan, síganme, pero no les dijo su nombre. Pero ya Jesús resucitado en el capítulo 21 de San Juan, ¿verdad? A través de la experiencia de Pedro nos dice a nosotros, si me pregunta a mí por mi nombre, Carlos Vides, ¿me amas? Alfredo Jiménez, ¿me amas? Luis Mexicano, ¿me amas? Y mi respuesta, así como la tuya, hermano, ha sido sí, Señor. Te amo. Te amo con todo mi corazón, Señor. Te amo con todas mis fuerzas. Te amo con toda mi alma, Señor. Con toda mi mente. Y entonces Jesús me dice, como le dijo a Pedro, entonces sígueme. Y ahí, hermanos, en esa respuesta que le hemos dado a Jesús resucitado, ya más conscientes, porque el Señor ha venido haciendo madurar nuestra voluntad y la ha ido uniendo a la voluntad de Dios. Y nos ha ido madurando a nosotros humana y espiritualmente para que nuestro sí sea así. Que nosotros asumamos la responsabilidad de nuestra vida espiritual de ser ese discípulo que el Señor ha preparado. Y decirle, Señor, aquí estoy, que te amo. Y cuando Jesús me dice, sígueme, yo tengo que seguirlo. Pero ahora me pide que lo siga, como ya lo conozco, como ha convivido conmigo. Ahí donde yo lo he aceptado como mi Señor y Salvador. He aceptado seguirlo, amándolo, hermanos. Entonces esa madurez y esa conciencia que Dios nos ha dado en la voluntad, que la hemos dirigido a la voluntad de Dios, nos ha hecho aceptar a Jesús, seguirlo, pero amándolo con todo nuestro corazón. Entonces aquel amigo que nos invitó al principio para ver qué buscan y nos llevó a su casa con su mamá, Virgen María, ahora, después de haber recibido todas esas enseñanzas, nos ha invitado a que salgamos ya de nosotros mismos, porque Él considera de que esa amistad que hemos cultivado juntos ya es necesario, ¿verdad? Que con esa madurez que tenemos, con esa voluntad unida a la voluntad de Dios Padre y con esa conciencia de ser discípulos de Jesús, amándolo, ya podemos ser enviados entonces a la misión. Ya podemos ser enviados a la misión. Porque ya lo seguimos amándolo. Seguimos aprendiendo. Porque para eso lo seguimos. Pero lo seguimos de una manera diferente porque Él nos ha enamorado. Es por eso que en el camino con Jesús he ido descubriendo, y tú también, hermano, el inmenso, infinito y eterno amor de Dios que se ha convertido en el fundamento de mi vida entera, incluyendo en mi ser padre, hermano. Porque he descubierto que Dios me ama con amor infinito y eterno, que soy especial para Él, que me ama personalmente. Y he descubierto que Dios es amor, como lo descubrió San Juan. Y que la potencia y fuerza de su amor brota de ese corazón de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que yo puedo disfrutarlo por Jesús, con Jesús y en Jesús, en virtud del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en conclusión, Dios sale a nuestro encuentro con su amor. Quiere decir que sale a nuestro encuentro con su sagrado corazón, rebalsado de gracia y de misericordia para cada uno de nosotros. Así ha salido Jesús a nuestro encuentro. Entonces, comprendo que mi corazón de padre, el corazón que Dios quiere que yo tenga como padre, va a ser perfecto, hermano. El tuyo también, en la medida que yo pueda configurar mi corazón al sagrado corazón de Jesús. Esa es la tarea, hermanos. Ese convivir con Jesús, ese de acompañarlo a Él en el camino, ese de escuchar sus enseñanzas, debe irnos conduciendo a que el Espíritu Santo vaya haciendo que nuestro corazón se configure, al igual que el corazón sagrado de Jesús. Gracias, Señor.
Entonces encontramos un sentido para todas las enseñanzas que hemos recibido, hermanos. El Señor está configurando nuestro corazón y Él quiere que como padres tengamos su propio corazón. Que ya no amemos con nuestro corazón, que es egoísta y egocéntrico, que es avaricioso y soberbio, sino que amemos con el amor de Jesús a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros amados hijos. Tanto nuestros hijos de carne y sangre como nuestros hijos espirituales, hermanos. Qué enseñanza más linda, hermano. Eso es lo que el Señor está haciendo contigo y conmigo. No son los temas individuales, sino que cada tema es un paso más en la profundización de nuestra conciencia. ¿Para qué? Para configurar mi corazón, que es de piedra, en el corazón sagrado de Jesús. Bendito sea Dios. Para ello, hermanos, mediante el fruto redentor del sacrificio de Jesús en su pasión y muerte en la cruz por amor a nosotros y por amor al Padre, vence el pecado y en su resurrección vence la muerte. Y el fruto, hermano, de ese sacrificio del corazón sagrado de Jesús, que se dona de esa manera, de tal manera que se dona a mí, que se dona a ti, que se dona a mi hijo, a mi hija, que se dona a tu hijo, a tu hija, espiritual o de carne. Igual se dona a él, completo, hasta la última gota de su sangre, hasta el último sacrificio, hasta abandonarse en las manos del Padre y recibir la gracia de la resurrección en el Espíritu Santo. Por ese sacrificio, hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón de Padre por el Espíritu Santo que se me ha sido dado. El Espíritu Santo me ha llenado del amor de Dios como fruto de la redención y resurrección de Jesús, que me amó hasta el extremo. Y yo lo he recibido a través del sacramento del bautismo. Y tú también, hermano. Entonces, Dios ha derramado en mi corazón de padre, dice. En tu corazón de padre, hermano. No lo has descubierto todavía. O ya lo descubriste. Porque es la única manera, hermano, que nosotros amemos a nuestros hijos con el corazón sagrado de Jesús. Y el Espíritu Santo lo hace posible como fruto de la obediencia, humillación y humildad de Jesús en su acto redentor y su resurrección. El poder del amor de Dios en Jesucristo. Entonces, hermano, mire lo que ha costado, el precio que se ha pagado para que en nosotros, como padres humanos, recibamos en nuestro corazón del Padre el Espíritu Santo en forma de amor de Dios, que nos capacita. Entonces, es en ese Espíritu Santo que he recibido al ser bautizado, que yo acepto el señorío de Cristo, que significa aceptar la perfecta voluntad de Dios en mi vida, que me ama de tal manera que cómo no voy a aceptar que su voluntad se realice en mi vida. Y abandonarme completamente en su divina providencia, sabiendo en quién he puesto mi confianza, hermano. Cuando éramos niños, nuestros padres y nuestros padrinos de bautismo dieron el sí por nosotros y a nosotros nos ha tocado ahora como adultos o como jovencitos en nuestro sacramento de la confirmación confirmar la renuncia a Satanás y la aceptación del señorío de Cristo, pero a través de nuestra educación religiosa, hermanos. Algunos de nosotros nos ha tocado aceptar y encontrarnos con ese señorío de Cristo ya siendo más adultos. Pero a través de la comunidad, hermanos, hemos hablado y nos han predicado el Señor sobre su señorío y en qué consiste. Y consiste en aceptar la perfecta voluntad de Dios en mi vida y abandonarme completamente en su providencia, que han sido los últimos temas que hemos recibido.
Pero ¿por qué voy a confiar yo en su voluntad? ¿Y por qué me voy a abandonar en su providencia? ¿Por qué, hermano? Porque mire, el amor de Dios se ha manifestado en mi corazón por el fruto del Redentor y de la resurrección de Jesucristo que me amó hasta el extremo. Por eso voy a aceptar la perfecta voluntad de Dios como lo hizo Jesús. Él no me ha pedido nada que Él no ha hecho antes, porque eso es lo que me hace feliz. Eso es lo que me va a hacer feliz, hermano, y a ti también, el confiar en Él, sabiendo que todo lo que nos sucede es voluntad de Dios. Como consecuencia de aceptar el señorío de Cristo, hermano, en esa profundidad que hemos estudiado. Espero que me esté siguiendo en la enseñanza y que diga, sí, Señor, yo voy ahí. O todavía me falta, hermano, Señor, me falta todavía, ayúdame para aceptar tu voluntad. De abandonarme en tu divina providencia, Señor, ayúdame aún en ese periodo de esta enseñanza que nos has dado. Yo todavía no logro aceptar el señorío tuyo en mi vida, que donde que seas mi Señor quiere decir que ya no mando yo, que ya no son mis ideas, mis planes, mi trabajo, mi pensamiento el que manda, sino que todo te lo pongo a ti, Señor, para que se realice tu voluntad. Y te pido que me ayudes en el Espíritu Santo para poder discernir lo que tengo que hacer según tu voluntad y no la mía. Ese abandono humilde a la obediencia, a la voluntad de Dios, a dejar a que Jesús sea el Señor de toda mi vida, de todas mis circunstancias, de mis enfermedades, de mis hijos, de mi pareja, de mi familia, de mi servicio, de mi trabajo, de mis proyectos. Jesús es el Señor del proyecto de Luis. Él es el Señor. Él lo hará como se le dé la gana a Él. Luis se tiene que abandonar en esa providencia de Dios y Él va a ir confirmándole si eso es la voluntad de Dios para Él. Si es el proyecto de Dios para Él o es el proyecto de Luis que le está pidiendo que lo acompañe nada más. Ese es el señorío de Cristo, aceptar, sabiendo de que Dios, yo confío en su voluntad y me abandono en su providencia porque me ama con amor eterno e infinito. Esa consecuencia, hermano, de abandonarse uno. Aprendo que necesito corresponder a Dios por ese amor enorme que me tiene y ese cuidado amoroso que tiene de mí y de mi familia. Y entonces nace en mi corazón la necesidad de ofrendarme a Dios por completo y poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero ese decir, ya no soy yo quien vive, es Jesús el que vive en mí, ya no es mi corazón el que funciona, sino que es el sagrado corazón de Jesús en mí. Así que acojo en mi corazón la exhortación que me hace Jesús a través de Pablo y tú vas a repetir conmigo en este momento, hermano. Di conmigo, yo y tu nombre. Yo, Ali, yo, Luis, yo, Rafa, yo, Fernando. Yo, Carlos. Repite conmigo. Por la misericordia de Dios, ofrezco mi cuerpo como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal es mi culto espiritual. Y no me acomodo al mundo presente. Antes bien, me transformo mediante la renovación de mi mente. De forma que puedo distinguir, discernir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Como Jesús. Miren, hermanos, cuando reciban ustedes el documento lo van a poder leer y reflexionar lo mejor. Romanos 12, 1, 2 son las citas que yo llamo ancla. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Pablo representa a esta comunidad de Roma
de los romanos, que nosotros tenemos que, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios que se ha manifestado en nuestros corazones, ofrecernos. Y cuando dice cuerpo, vimos en la enseñanza de que soy yo integralmente, mi mente, mi alma, mi inteligencia, mis emociones, mis sentimientos, todo mi ser. Entonces yo me ofrezco con todo lo que soy, como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Así se ofreció Jesús, hermano. Cabal. Y entonces lo que yo estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo y diciendo? Estoy imitando a Jesús. Y dice, y yo no me voy a acomodar al mundo presente. O sea, todos esos pensamientos del mundo, del espíritu mundano, de las ideologías, yo no me voy a acomodar a ese mundo de perdición, placer, poder, violencia, sino que antes bien, dice, me voy a transformar mediante la renovación de mi mente. A través del Espíritu Santo, hermano, que renueva nuestra mente y la hace nueva, el hombre nuevo. Esa manera de pensar, imitando a quién, a la manera de pensar de Jesús, hermano. Entonces, yo ya puedo decir, ya no soy yo quien piensa, es Cristo que piensa en mí. Ya no es mi mente, es la mente de Jesús en mí. Ya no es mi corazón, es el corazón de Jesús en mí. De forma, dice, que por el poder del amor de Dios en el Espíritu Santo yo pueda distinguir, discernir. Y por eso estudiamos el discernimiento, hermanos. Que yo pueda discernir cuál es la voluntad de Dios, porque eso, diciendo, ¿y será esto el proyecto de Luis o proyecto mío? ¿O proyecto de Dios? ¿Cómo hago para discernir eso, Carlos? Y entonces hoy nos está diciendo el Señor que tenemos que adentrarnos en la mente de Jesús y qué es lo que espera Dios en cada uno de nuestros proyectos. Si son proyectos de Dios o no. Si son proyectos buenos, agradables y perfectos a los ojos de Dios. Como Jesús. Dije yo, ¿cuánto hemos aprendido en la comunidad? Y los que estamos hoy escuchando y nos estamos evaluando, hermanos, evalúese bien. ¿Ha aprendido usted eso? Si no, hay que repasar las cartas. Hay que ver de nuevo los videos. ¿Estoy yo dispuesto a entregar mi vida completa al señorío de Jesús como una víctima santa, viva y agradable a Dios? Estoy dispuesto a eso. Estoy dispuesto a que mi mentalidad cambie totalmente. Como mencionaba Carlos al principio, a veces uno tiene unas ideas que cree que está en lo correcto o las tiene uno incompletas por falta de conocimiento a veces. Y el Señor dice que nos renueva nuestra mente en el Espíritu Santo y nos enseña y nos recuerda las enseñanzas de Jesús, de manera que yo pueda discernir espiritualmente, hermano, en el Espíritu Santo, cuál es la voluntad de Dios para poderla practicar como Jesús. Dije yo, qué lindo esto, porque el Señor me está enseñando el valor del discernimiento, pero el discernimiento viene como fruto de mi entrega y mi consagración a Él. A veces decimos, pero ¿por qué no tengo yo ese discernimiento? Hermano, evalúate hoy si tú te has ofrecido como esa ofrenda, si te has entregado tú completamente, todo tu ser y tu mente. Te estás permitiendo que el Maestro Jesús te esté renovando tu mente en el Evangelio, en la buena nueva, en la enseñanza a imitación de Jesús. Ay, Señor, bueno, pero me cuesta, Señor, me cuesta. Ahí voy contigo, Señor, y no me suelto de tu mano, pero me cuesta. Y entonces viene el Señor y nos dio otra enseñanza, hermanos, en ese camino que nos cuesta aprender y asumir y practicar, y que nos caemos y nos levantamos y regresamos y nos volvemos a levantar y nos animamos los unos a los otros. Pues sé también que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, hermano. En todo. Y yo le amo y tú le amas. Y
Entonces yo he sido llamado según su designio. Y tú también, hermano. Has sido llamado según el designio de Dios. Esa no ha sido tu decisión. Dios decidió por ti. Por eso te llamó. Pues Dios de antemano me conoce y también me predestina a reproducir la imagen de su Hijo. Miren, hermano, esa es nuestra tarea. Nos conoce. Él conoce perfectamente lo que somos, hermano. Así que nada de sentirse como que disminuido. Él sabe cómo somos. Y nos predestina a reproducir, dice, la imagen de su Hijo en nuestro testimonio de vida. Para que Jesús sea el primogénito entre todos nosotros los hermanos. Y así como me predestina y te predestina a ti, también nos santifica, nos justifica. ¿Qué quiere decir santificar? Él nos santifica. Y como nos santifica, también nos glorifica, fíjese, hermano. Romanos 8, 28 al 31. Ante esto, ¿qué diré? ¿Qué diremos ante esta enseñanza, hermanos, esta noche? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Gloria a Dios, hermanos. Y conmigo. Ante esto, ¿qué diré? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Ay, Señor, gracias, Señor. Gracias porque ahora veo que en todo has intervenido en mi vida. De aquí para atrás en mi pasado, estás interviniendo en mi presente a través de esta enseñanza que está abriendo mi entendimiento y mi corazón. Y estás actuando también en mi familia, Señor. ¿Qué otra cosa hemos aprendido, hermanos, en este camino? Hemos aprendido que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues yo no sé cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. El Señor me ha enseñado que la oración del corazón es hacer a mi prójimo, a mi hermano, hacerlo mi hermano, a todo prójimo. Oye el Evangelio, hermano, y esta semana, ama a tu enemigo, prójimo, aún aquel que te está haciendo daño, que te quiere hacer daño, que te ha hecho daño. Ámalo, dice. Hazlo tu prójimo, hazlo tu hermano. Descubre su necesidad, que por lo general es la necesidad de Dios. Introdúcelo en tu corazón eucarístico. Ya vamos a saber qué significa eso. Haciéndolo íntimo. Y deposítalo así, humildemente, en el sagrado corazón de Jesús, quien lo recibe e intercede por ellos ante su Abba, papito, ante nuestro papito, el Padre misericordioso, en el Espíritu Santo, quien también intercede ante Dios como conviene. Y descubrimos entonces el poder de la oración de intercesión, hermanos. Y descubrimos que nuestra labor inicial es orar con el corazón, que es hacer a ese mi prójimo, el que sea, y lo que me haya hecho. Mi hermano, descubrir la necesidad que tiene y pedir por esa necesidad, introduciéndolo en mi propio corazón, haciéndolo lo íntimo en mí, para poder depositarlo en el corazón de Jesús. Y hasta ahí llega mi tarea, porque ya Jesús intercede ante el Padre con el poder del Espíritu Santo. Esa es la labor de ellos. Ellos se arreglan en la Santísima Trinidad. Mi trabajo es llevarlos al corazón de Jesús. Ay, gracias, Señor. Ahora comprendo que por esa razón, cuando creo, confío y espero en Jesús y su misericordia, y oro con el corazón y alabo su palabra, ya no tengo miedo de nada ni de nadie. ¿Qué me va a pasar? ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo. Finalmente, hermanos, para aprender cómo hacerlo, la Santa Madre Iglesia Católica nos acompaña, convoca en el nombre de Jesús a celebrar la Santa Misa. Y durante la Santa Misa, hermanos, en la liturgia de la palabra aprendimos que Jesús
me da indicaciones, abre mi entendimiento y derrama su Espíritu Santo y el discernimiento para que pueda recordar, comprender y capacitarme para poner en práctica su palabra, que es la palabra de Dios. Y vuelve tierno mi corazón y lo hace arder en su amor, conduciéndome a descubrir a aquel que se va a hacer presente en el altar. Y ese es el objeto de la liturgia de la palabra. Presentarle a Jesús a través de las lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y del Evangelio, hermanos. Y entonces, al escuchar su palabra, al descubrirlo en las Escrituras, vuelve tierno nuestro corazón y lo hace arder en su amor. Y nos conduce a descubrirlo, aquel que se hace presente en el altar. Y entonces nosotros podemos decir, ven Señor Jesús, ven a mi corazón, no te vayas, no pases de largo, quédate conmigo. Está entrando la noche. Ven, invítame a cenar contigo, invítame a entrar en comunión contigo. Ayúdame a descubrir al partir del pan, como los discípulos de Maús. Ven, Señor Jesús. Y ya con ese corazón tierno, en la liturgia eucarística, vamos a descubrir aquel que me va a unir a su corazón. Descubro aquel que me introduce en su corazón de misericordia y en el corazón de la Santísima Trinidad. Aquel con el que me uno íntegramente. Me uno a Él porque Él es ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y con Él, y en Él, y por Él, yo también soy esa ofrenda. Y entonces yo me ofrendo con Él. En su ofrenda, yo me ofrendo. En su cruz, yo me ofrendo con mi pequeña cruz. Ahí estoy ofrendándome. Entonces ahí en ese momento, hermanos, puedo decir, con Cristo estoy crucificado. Así dijo Pablo. A eso se refería. Ahí en la Eucaristía, hermanos, en esa liturgia eucarística, en el momento de la consagración, yo puedo decir en mi mente, con Cristo estoy crucificado. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahí descubro aquel con quien voy a comulgar, a hacerme comunión, a hacerme Eucaristía, hermano. Con Él me vuelvo Eucaristía. Con Él me vuelvo esa ofrenda sana, santa y pura y agradable a Dios. En Él. Eso es lo que aprendimos, hermano. Y entonces mi corazón en ese momento se transforma en el corazón de Jesús. Se transforma en lo que hemos llamado mi corazón eucarístico. Mi corazón que se dona, mi corazón que carga la cruz, ¿verdad? Que sufre, que acepta la cruz, que va a redimir como padre a mis hijos, a tus hijos, hermano. Y yo acepto la cruz por ellos. En ese corazón eucarístico como Jesús. Porque en Jesús yo puedo hacerlo. Por Él, con Él y en Él. Y entonces yo le doy el amén. El amén, por Él, con Él y en Él. El amén. Así sea, Señor. Y entonces ya en esa Eucaristía celebrada, ¿verdad? Ya cuando comulgo con el Señor y lo como y Él me asume, recibo vida en abundancia y recibo ese corazón eucarístico para que cuando yo salga, hermano, yo tenga un corazón de Jesús, el corazón eucarístico como Padre. Y eso pueda darle a mi familia, a mis hijos, a mis amigos y a mi prójimo que me ponga el Señor. Él nos ha revelado el amor trinitario, nos ha manifestado el reino de Dios. Hasta ahí vamos en las enseñanzas, hermanos. Mire todo lo que hemos recorrido. Cuánta profundidad de conciencia, cuánta madurez humana y espiritual, cuánto aceptar en obediencia que mi voluntad sea la voluntad de Dios y abandonarme en su divina providencia, en su amor misericordioso. Amados hermanos, en los inicios de la comunidad, la primera cita que el Señor nos dio para que pudiéramos manejarnos y aspirar a algo es, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Estuvimos años trabajando para eso y preparándonos.
en Gálatas 2:20. Después fuimos evolucionando hasta llegar a establecer nuestra misión en 2020, que fue ser santos en el amor, por gracia de Dios, con Cristo, por Él y en Él. Así fue nuestra misión de ese año. Buscamos la santidad, hermanos. Y ahora en nuestra misión, que se llama Misericordia 2021, nos dice hacer la voluntad de Dios. Fíjese qué linda es. Yo acepto hacer la voluntad de Dios, amando misericordiosamente con el corazón de Jesús. En mi oración de corazón, como vimos, y con mis obras y mis palabras, como Jesús. Es todo un camino de espiritualidad al que el Señor ha trazado para nuestra comunidad. Bienvenidos todos aquellos que se han unido y los que se van a unir. Sigamos perseverando, hermano. Mire todo lo que aprendemos. Y cuánta gracia nos ha dado el Señor. Todo con el firme propósito que sus discípulos misioneros cumplan con la palabra en primera de Pedro 1:16. Hombres católicos, San José, sean santos como su Padre Dios es santo. Amén, hermanos. Vamos a dejar la oración para el final, ya cuando compartamos. Así que lo voy a dejar ahí. Alabado sea Jesucristo y por siempre sea alabado. Amén.